Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes aquí en su programa La Crónica TV. Hoy un día para nosotros especial, tenemos un invitado muy nuestro, Jorge Sadet, un politólogo, y vamos a tratar un tema muy interesante. Antes de pasarle la palabra al doctor Jacín, quisiera felicitar, si el máster me pone la imagen, por favor, a Michael y al doctor Jacín por el lanzamiento de la revista 101, ya formalmente. A mí me emociona mucho realmente, y lo digo no con prepotencia, ni lo digo más bien con humildad, cuando una familia mía tiene éxito. De verdad que creo que eso lo heredé de mi papá. El orgullo del apellido y de los logros de mi familia es muy importante para mí. Felicidades, doctor Jacín, y felicidades a Michael, mi primo querido. Eso es mutuo. Dígame, doctor Jacín, ¿qué le parece el invitado de hoy, el tema? Mira, él no solamente es analista, él también, como buen descendiente de árabe, conoce el problema. Yo quisiera que Sadet nos ayude a edificar un poquito el televidente dominicano, que tenemos intereses. Mucha gente piensa que la distancia antes era, como estábamos acostumbrados a que nuestros padres se cogían meses en llegar aquí, pues eso no está tan lejos ya. Y tienes ahora que Siria era el último de los países que tenían dificultades y que no fueron realizadas la primavera de los países árabes. Estaba pendiente esa materia, con un gobierno de 54 años entre un padre y un hijo. También tenemos el tema de la relación de esa guerra con lo que está pasando en la OTAN es decir, tú que conoces todas esas cosas, vamos primero a pedirte que nos diga, históricamente, Siria nunca fue otro país, siempre fue Siria. Históricamente, ¿cuál es el origen de Siria? Después la ocupan los ingleses, después viene, inclusive, ese presidente Assad, el último, es oftalmólogo graduado de universidades inglesas. Y cuando Francia libera al Líbano y a Siria, Inglaterra, de ahí en adelante, ¿qué pasa? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación con la dupla de los Jacín. Y efectivamente, el contexto Medio Oriente es complejo, es rápido, pero lo más interesante de todo esto es que tiene historia. Y tú, para entender lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en un futuro, tienes que ir a lo que ha pasado anteriormente. A diferencia de otros tipos de conflictos y situaciones que vive en nuestro mundo y que ha vivido, el conflicto de Medio Oriente en la mayoría están relacionados con temas de sectas, de etnias. Bien, hay un tema también geopolítico, hay un tema también de energético importantísimo en esta región. ¿Hay petróleo en Siria? Hay muchísimo petróleo, interesante. Pero es un país petrolero. Es un país productor y en su mejor momento también exportaba petróleo. Ahora bien, no a esos niveles de formar parte de la OPEP o formar parte de países importantísimas en toma de decisiones en Medio Oriente, pero en la mayoría de los yacimientos petroleros en este país siempre se ubicaban en la parte oriental, que ahorita lo vamos a ver a continuación en el mapa. ¿Con quién, ahora que habla de la parte oriental, con qué país se hace frontera Siria? Efectivamente, en la parte norte, si quieres colocamos el mapa desde ahora de producción para que la gente lo visualice. Nunca me imaginé exponer un mapa en Siria. Ahí está. Vamos con el anterior. No hay mejor manera de hacer este tipo de explicaciones que con un mapa en la pantalla para que los televidentes sepan lo que está pasando. Ok. Siria se ubica en el Levante, lo que conocemos en la parte central del Medio Oriente. Y en la parte, tiene Mediterráneo, ¿verdad? Efectivamente, tiene una pequeña salida en el Mediterráneo
que es una posición clave geopolíticamente muy importante, y es ahí donde se encuentran los rusos con sus bases tanto naval como aérea. Por eso la importancia de ese acuerdo que suscribió Putin con otros hegemones en la región para entregarles al Assad, bien, como forma de un acuerdo para dejar a una especie de incertidumbre de lo que va a pasar con esas posiciones rusas en la mejor parte de Siria. En las bases navales y aéreas que tiene Rusia, en lo que conocemos hoy en día como Siria, son tan importantes porque son las únicas que tienen salidas hacia el Mediterráneo. Es decir, lo que le hayan ofrecido a Putin a cambio de lo que haya sido Rusia, ha sido a cambio del Assad, fue muy importante. Entonces, volviendo con el tema de la posición geopolítica que se encuentra Siria, se encuentra en el norte los turcos, por eso la interferencia e intervención que tiene este gobierno en lo que ha pasado últimamente en la guerra siria. En la parte oriental se encuentra fronterizo con lo que conocemos con Irak, un estado que después de la intervención que ha tenido Estados Unidos ha vivido con muchísima incertidumbre. En la parte sur se encuentra con el reino hachemita de Jordania, muy cercano de Occidente, bien, que se ha alejado de lo que ha sido el conflicto sirio. Y uno de sus más principales aliados y antiguo de relaciones importantísimas entre los dos países, el caso libanés, que se toma un buen pedazo de lo que sería la costa mediterránea. Y no hay que olvidar que tiene un papel muy importante en el conflicto sirio, que es el caso de Israel. Entonces estamos viendo la posición que se encuentra Siria. Ahora bien, en materia geopolítica y lo que hace la presencia de hegemones en este conflicto, doctor, es que une Irán, Irak, con el Mediterráneo. Es por eso la intervención que tiene Irán en el conflicto sirio. Sí, Irán o Irak. Irán. Sí, pero dinos cuando surgen los problemas en el Líbano. Okay. En el Líbano. ¿Por qué Siria tiene tanta incidencia? Porque primero rodea un gran porcentaje de su frontera. Es el norte del Líbano. No solamente el norte, la parte toda oriental. No, me refiero a la frontera con el Líbano. Efectivamente, mira, este es el mapa político del Líbano. ¿Eso es el Líbano? Sí, este pedazo. Ah, ¿okay? es que Líbano y Siria, sí. Lo que sencillamente es lo que hace es recubrir a este país. Perfecto. Entonces imagínense la importancia geopolítica, relaciones políticas entre los dos países, y vemos que más adelante los que conocemos como Hezbollah influyen en la guerra de Siria para proteger las fronteras y los intereses que tiene Irán en la región. Entonces Siria sirve como una especie de puente de la influencia, la injerencia, la participación que tiene Irán bien en la región para lanzamiento de apoyo material armamentista hacia sus fuerzas aliadas como lo es Hezbollah. Ok, entonces vamos con la primera parte de este programa que a mí me gustaría explicarles a ustedes, los televidentes, es sobre los beligerantes, los participantes de este conflicto sirio. Vamos a dividirlo en tres grandes renglones. El primer renglón se encontraría lo que sería el gobierno sirio apoyado por su principal líder, al-Assad. Hay que recordar, como bien dijo el doctor Julio, forma parte de una dinastía de los Assad de más de 50 años. Bien, este mapa era el que estábamos nosotros acostumbrados hasta lo que pasó antes de noviembre. Bien, la parte roja, antes de lo de noviembre, cuidado, está desactualizado este mapa, pero es el mejor para exponerles a ustedes, los beligerantes, en el conflicto. La parte roja estaba controlada por Bashar al-Assad, por Damasco, por Rusia, por Irán. Esa es la parte, vamos a decir, la pro-gobierno en el conflicto sirio. Bien, son dos importantes hegemones, como lo son el caso ruso, el caso iraní, con la participación del ejército árabe sirio comandado y liderado por Bashar al-Assad y el apoyo de una importantísima milicia libanesa que lo es Hezbollah. Entonces hay su participación directa de Irán en el conflicto para perpetuar y mantener a Bashar al-Assad en el poder. Vamos a poner así con el bloque gubernamental sirio. Vamos con el bloque rebelde sirio. Hay que destacar que la palabra rebelde y opositores son, en este caso, no necesariamente sinónimos. Rebeldes son aquellos que formaron parte del ejército árabe sirio, comandado por al-Assad, y se fueron. Deponieron sus armas y se fueron a las filas rebeldes para luchar contra este gobierno. Mientras que los opositores no necesariamente forman parte del ejército sirio, bien, sino que son aquellos que buscan el derrocamiento de Bashar al-Assad, que finalmente lo lograron.
En el caso de la parte opositora, se encuentran el Ejército Libre Sirio y el Ejército Nacional Sirio, que son aquellas facciones opositoras apoyadas por Turquía. Pero por para Turquía. entender esos grupos, ¿Okay? te quiero pedir, esas 4 naciones que tienen intereses en Siria, que son, 1, Turquía con los kurdos. Contra los kurdos. Bueno, pero echándole problemas con los kurdos, es decir, o ayudando a los kurdos o tratando de ayudar a Siria contra los kurdos. El problema de las bases rusas y estadounidenses son 3. Está también Irán, que dicen que da alguna ayuda, y el Líbano, que está demasiado ligado a Siria en todos los conflictos. Inclusive hubo tiempo en que el ejército sirio ocupó gran parte del norte del Líbano, efectivamente, recientemente. Entonces, estos grupos, 7 grupos, ¿están ligados a esos 4 países? Sí, en algunos, en su mayoría sí. ¿Okay? Por ejemplo, el caso de Irán tiene representantes de su fuerza proxy Hezbollah en Siria. El caso de Turquía tiene el Ejército Libre Sirio, el Ejército Nacional Sirio, que son facciones rebeldes, son facciones también opositoras, que defienden los intereses de Turquía en Siria, que también más adelante van a luchar contra los kurdos sirios. También están estas fuerzas rebeldes proestadounidenses que se encuentran en Al-Tanaf, que está en una zona muy estratégica, ya que está en una triple frontera. La frontera de Jordania, iraquí, con la del caso sirio. Entonces, ya tenemos Estados Unidos en la fórmula. Estados Unidos también nuevamente se encuentra en el caso sirio, apoyando a estos kurdos sirios, estos rebeldes kurdos sirios, que buscan no solamente ponerle fin al gobierno al-Assad, que ya lo consiguieron sus antagónicos proturcos, sino que buscan establecer un Estado federado kurdo en Siria. Pero luego más adelante vamos a profundizar. ¿Y por qué Alepo se menciona tanto si está tan lejos de donde tú estás señalando? Bueno, Alepo es la segunda ciudad más importante en Siria. Es la segunda ciudad. Más importante en después Siria. de Damasco. Después de Damasco en su calidad de capital. Ah, ya. Alepo es una ciudad milenaria muy importante para los sirios. La mayoría de la etnia de Alepo hay muchísimos cristianos ortodoxos, doctor Hassim, y que son de tendencia en ese entonces muy Bashar al-Assad. Damasco y Rusia protegían a esta secta, bien, porque son de su interés. Bien, protegerlos frente a los islámicos, frente a los yihadistas de THS, frente a las pretensiones turcas y las otros como Daesh y kurdos sirios. Bien, entonces, en noviembre, después del acuerdo que hubo entre los hegemones, entre ellos Rusia y los demás, este grupo que está vinculado nada más y nada menos, doctor Hassim, que a Al-Qaeda, bien, al frente al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda en Siria, lleva a cabo una operación, como estamos todos muy seguros, que fue un acuerdo que suscribieron Rusia, Turquía, Israel, Estados Unidos, para entregarle, servirle y deponer finalmente al Assad de la parte que controlaban en ese entonces. Entonces, volviendo al tema de los beligerantes, la importante presencia de Turquía en el norte, que sirve como esa zona de seguridad frente a los kurdos, también son grupos opositores que defienden los intereses de Turquía. Un dato importantísimo, en esta parte de Siria, en ese entonces soberana de Siria, hablaban turcos, hay bancos turcos, hay policía turca, hay escuelas donde se enseñaba el idioma turco. Es decir, esa pretensión expansionista que tiene Erdogan sobre la región la estaba logrando en ese entonces en el norte de Siria. Otra fuerza beligerante muy importante en el conflicto sirio, que le ha llamado la atención al doctor Hassim, ha sido el tema de las fuerzas democráticas de Siria, que nada más y nada menos son los kurdos sirios. ¿Okay? Hay que recordarles que los kurdos son una etnia, no necesariamente no es una religión, es decir, que te puedes conseguir con kurdos de sectas sunitas. O sea, los kurdos no es una religión específica, sino que pueden haber kurdos de distintas religiones. Efectivamente, y ellos dan prioridad muchísimo al tema de su etnia kurda y la defensa de la liberación de los kurdos frente a un tema sectario. Entonces, de todos los beligerantes es decir, que
los kurdos, que es lo que era el Kurdistán, en donde están, ¿verdad? Bueno, el Kurdistán per se no existe en realidad. Lo más cercano del Kurdistán es el Kurdistán iraquí, que es el caso más curioso de los kurdos, que tienen su nación semiautónoma de lo Irak. ¿Bien? De Irak. De Irak. Entonces están en Irak, están en Turquía, están en Siria. Y están en Irán. Y están en Irán. Efectivamente. Todos estos países califican como enemigos a los kurdos. Han sido excluidos. Entonces el kurdo es un pueblo, no es ni una nación ni un país. O sea, no es un estado, no tiene un estado independiente. Sí. Eso fue lo que fue Israel durante muchos años antes de tener territorio. Bueno, de acuerdo con... Después se unificó. Efectivamente, de acuerdo con diferentes Digo, lo perspectivas. impusieron, esa es otra cosa. Es diferente, pero al mismo tiempo parecido, porque el caso de los kurdos es más antiguo, el caso de los kurdos tiene mayor presencia, el caso de los kurdos estuvieron primero. Una cosita, ¿cuál es el territorio que los kurdos elegirían en caso de que ellos tuvieran? ¿En qué país? Ok, de acuerdo a los kurdos sirios, esta zona amarilla es lo que ellos califican como su rajado, o sea, su Kurdistán sirio. Esta es una unidad política. Una parte de Siria, Una ¿verdad? parte de Siria que casualmente... Y otra parte de Irak. No, esto es lo que los kurdos sirios quieren que sean reclamarían. ellos. Hay que recordar que no necesariamente los kurdos sirios tienen que simpatizar con los iraquíes o los kurdos turcos o los kurdos iraníes. Los kurdos sirios están luchando por crear su estado federado en el norte de Siria. De hecho, su bandera aparece la silueta de Siria con esta parte que es su territorio y su unidad política territorial. Ahora bien, lo más interesante de los kurdos sirios es esa importantísima atención y apoyo que les ha brindado Estados Unidos. A los kurdos sirios. A los kurdos sirios. Si no fuese por el apoyo de nada más y nada menos de Estados Unidos, los kurdos sirios no hubiesen obtenido esta importante zona, que es la parte toda oriental del Éufrates. Hay que destacar y resaltar la importancia que tienen los kurdos sirios en el conflicto sirio, porque ellos eliminaron todas las células y la presencia de Daesh, lo que conocen como Estado Islámico, en Siria. Fueron ellos que combatieron mediante sus diferentes ramas, al igual que la coalición internacional, al igual que otras fuerzas, pero hoy tienen la mayor responsabilidad porque fue en esta zona, doctor Julio y Elizabeth, donde se encontraba la mayoría de Daesh, de Estado Islámico. Y a medida que pasaba el tiempo, más territorio tomaba. Entonces no fue sino gracias a estas fuerzas kurdo-sirias que limitaron y hasta erradicaron totalmente su presencia en Siria. Ahora bien, estas pequeñas células, estos pueblos insignificantes, en la parte ya central de lo que conocemos como Siria, antes de lo que pasaba en noviembre, había presencia de Daesh. ¿Quiénes combaten a Daesh? Tanto la coalición internacional liderada por Estados Unidos y una multitud de países, como los kurdos sirios. Entonces ya tenemos los beligerantes rebeldes, ya tenemos la parte oficialista gubernamental de Siria, vamos a los grupos terroristas. Esto es un todos contra todos en ese entonces que se vivía en Siria. En la parte terrorista, que lo representaban Daesh, que es una especie de grupo terrorista que nació después del conflicto sirio, que buscaba crear un califato nada más y nada menos entre Siria e Irak. De ahí sus siglas en inglés. Y a medida que pasaba el tiempo buscaban su expansión a lo largo de la región y volver a lo que era el califato en siglos pasados. Entonces, el nacimiento de Daesh en Medio Oriente junto a lo que significaba Al Qaeda hoy en día. Jorge, interesantísimo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. BYD Shark. Todoterreno redefinido. 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas.
Autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65.900. Regresamos de nuevo aquí al estudio con Jorge Sadé y el tema de ahora mismo, ¿quién controla el territorio de Siria? Muy buena Sí, pero pregunta. quiero poner una cuñita ahí sobre la importancia que tiene la exposición, porque si ustedes escuchan el nombre del Club de los Árabes en República Dominicana, se llama Club Libanés Sirio Palestino. Y aparentemente la palabra sirio no aparece mucho. En principio, cuando comenzaron a llegar los primeros, eran muchos sirios, muchos libaneses y algunos palestinos. Los sirios tuvieron dos particularidades. Primero, no eran tanto como los libaneses, pero eran muchos. Segundo, los primeros tuvieron hijas y no hijos, no mantuvieron el apellido. Los sirios tuvieron más hembras que varones. En su mayoría. Y se casaron, con dominicanas. Entonces, medio se apagó un poco la presencia siria aquí. Pero no quiere decir que no fueron de los primeros emigrantes que tuvimos, libaneses, sirios. Por eso el club se llama así. Así quería siempre se ha llamado así, siempre se ha llamado libanés. Inclusive cuando estuvimos tratando de trabajar en una directiva, yo propuse porque le pusiéramos Club Árabe y me lo rechazaron. Ellos siempre no, déjalo como estaba. Y se quedó así. Pero hay muchos sirios aquí, no tanto como libaneses, pero hay muchos sirios. Y le decía a Jorge que preguntaba, ¿tú hablas árabe? Digo, tenemos tres condiciones los hijos de árabes. Primero, no nos molestamos porque nos digan turcos. A los viejos sí les molestaba. A los viejos sí les molestaba. Segundo, no regresamos. Es muy raro que un libanés o un sirio vuelva a Siria. Y no hablamos árabe. Hay un caso único de una persona que en los años 30 fue alcalde de La Romana. Ay, Dios. Y desmanteló, compró un ingenio pequeño, lo desmanteló y lo puso en Belén. En Belén, allá en Tierra Santa. En lo que es Palestina. O sea, desmanteló el ingenio. Y fue luego alcalde de Belén. No sé si es apellido Dimes o apellido Pablo, pero es uno de esos dos apellidos. Y esas son de las anécdotas que hay de los libaneses, los sirios y los palestinos. De las tantas. Y también los viejos educaron los hijos. Por eso tú ves que en política hay un Narciso Izaconde, ¿verdad? Hay una Jacobo Magluta, hay un Abinader, ¿verdad? Abinader. Es así. Hay varios, ¿verdad? Que aspiraron a... ¿A qué aspiraron? Pero te dejo porque la gripe nada más vine porque quería oírte hablar. Bueno, Vamos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Y a mí escucharlo. A usted, doctor Hassim. Mira, volviendo a una anécdota para bajar un poco los ánimos y así tener la mayor atención de nuestros televidentes. Estaba discutiendo con mi hermano el tema de la bandera siria en el Club Sirio Palestino. Hay que recordar que la bandera que aparece en el Club Sirio es esa bandera tradicional que conocemos hoy en día de Siria. Pero al decaer y deponer y la ruptura del orden institucional sirio, la huida de Bashar al-Assad y el izar esa nueva bandera de los yihadistas, de los rebeldes sirios, esa bandera cambia de una franja roja por una verde.
Entonces habrá que ver cuál es la posición de la comunidad internacional sobre cuál es la nueva bandera de Siria, sino la antigua que conocíamos bajo la dinastía de los Assad o esta nueva por parte de los apoyados por Turquía en Siria. O sea, es un proceso traumático, un proceso relámpago, un proceso que va a tomar su tiempo, es un proceso que también necesita muchísimas discusiones, hay que ver cuál es la posición de la comunidad internacional de lo que va a pasar a Siria. Hay que destacar algo muy importante, ese grupo que está controlando de facto Siria, bajo el acuerdo que todo el mundo conocemos, es un grupo que está calificado como terrorista por parte de los Estados Unidos y también por parte de Rusia. Pero ahora mismo Siria está controlada ¿por quién, dijiste? Hoy en día la parte esta, vamos a al siguiente mapa para que los vean nuestros televidentes. Bien, este es el mapa político de las fuerzas que existe hoy en día en Siria, ¿ok? Este era como lo conocíamos el 27 de noviembre y esto es hoy. Un mapa donde está totalmente dividido por varias fuerzas, pero esta zona, la parte donde interrumpe ese paso de Irán hacia el Líbano, esa parte donde se encuentra en la parte occidental del Éufrates, está controlado por este grupo llamado HTS, según sus siglas, de lo que se conoce como Hayat Tahrir al-Sham. Pero tú dijiste ahorita que el grupo que estaba controlando actualmente Siria era un grupo que estaba catalogado por Estados Unidos como terrorista. No solamente Estados Unidos, sino también Rusia. Los sucesores y los nuevos hoy en día que controlan esta zona son los que le está diciendo la Organización para la Liberación del Levante, son lo que se conocía como al Frente al-Nusra, que era la rama de Al-Qaeda, un grupo terrorista, en Siria. Es decir, son yihadistas, son salafistas, no necesariamente son laicos, no necesariamente son opositores, no tienen ideales de democratizar o la liberación de Siria, acercarla y respetar las sectas. Hemos visto cómo han llevado a cabo algunas medidas de acuerdo con la ley Sharia, hemos visto cómo le dicen a las personas cómo tienen que vestir o preguntarles sobre cuál es su secta. Es decir, ha cambiado el panorama en Siria. Muchísimos autores lo relacionan con los talibanes en Afganistán, donde tomaron el control del gobierno y hoy en día son los talibanes que controlan Afganistán, que es uno de los posibles escenarios que ocurra en Siria. Entonces, esta es la situación actual que vive Siria, de las fuerzas políticas, ya no es tan cambiante y tan colorida como lo hemos visto anteriormente, ahora se divide en esta fuerza, en donde esta parte occidental del Éufrates, las principales ciudades más importantes del país no petrolíferas, está controlado por HTS, que es este grupo que estaba diciendo. HTS. Que son las siglas de Hayat Tahrir al-Sham, Organización para la Liberación del Levante. Ex Frente al-Nusra, ex Al-Qaeda, vinculado con grupos yihadistas. Es decir, unos analistas dicen que fue un mal por otro mal, otros dicen que posiblemente esto tenga una versión o una visión netamente democrática. No se sabe qué es lo que ocurrió. Todavía no se vislumbra cuál es la situación real ahora mismo, o sea, en cuanto a eso, están en espera, están haciendo una especie de formación de gobierno, una transición política de la dinastía Assad a este grupo yihadista, salafista, nada parecido a un gobierno laico. Ahora bien, lo importante que hay que rescatar en este nuevo mapa es la presencia kurda en Siria, que representa una amenaza para Turquía. Este capítulo la llamaría Turquía, el centro donde la divergencia entre países y amigos y aliados OTAN, como lo es Turquía y Estados Unidos, chocan. Bien, hay que destacar que los kurdos, cualquiera que sea su nacionalidad, sobre todo si son los sirios que están muy cerca de Turquía, representan una amenaza para Turquía. No les interesa la presencia kurda muy cerca de las fronteras de este país. Hay que recordar que anteriormente, doctor, Turquía ha lanzado varias operaciones militares para crear zonas de seguridad o replegar a las fuerzas kurdas sirias de la frontera con Siria, que es uno de los escenarios que más yo apostaría. Es el lanzamiento de una nueva operación, una tercera operación turca en el norte de Siria para acabar con la presencia de los kurdos sirios. Ahora bien, importantísimo, estas fuerzas sirias
de etnia kurda, ¿ok? Opositoras al Assad y opositoras también a los que controlan de facto Siria, esta parte, al frente al Nusra, han chocado anteriormente, está siendo apoyada por los Estados Unidos. Los intereses de Estados Unidos en Siria han sido salvaguardados y cumplidos por esta fuerza kurda siria. Hay que recordarle que todo este cambio que ha habido en Siria ha sido medido o sido tomado por un inciso de la asunción y la elección de Trump en Estados Unidos. Hay que recordar que la mejor manera de conocer qué es lo que va a hacer Trump en su política exterior en Medio Oriente es lo que hizo anteriormente en 2016-2020. En esa fecha, durante su periodo, Trump dijo que Estados Unidos no iba a volver a apoyar a los kurdos ni las fuerzas sirias en esta parte del país. No les interesa, no es algo que les beneficia a Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que aquí en este mapa no lo vislumbra, la presencia estadounidense en esta zona ha sido poco comentada en los medios y para mí es que ha sido muy estratégica porque es la unión de 3 fronteras. Entonces, los escenarios que posiblemente ocurran en Siria son 3. Vamos a limitar. Para estar clara, un momentito. Lo que ocurrió actualmente, lo que ocurrió en Siria, ¿es beneficioso o lo ve beneficioso Estados Unidos, pero del lado de Trump, el presidente electo, o no? Totalmente. Si podría colocar... Aun cuando califica a los que están ahora mismo, entre comillas, al mando, al control de ese territorio de Siria, como terrorista, ¿es beneficioso para ellos? Tanto sí que la administración estadounidense, cualquiera que sea su presidente, están pensando quitarle la proscripción, la denominación de terrorista a los que están gobernando de facto Siria. Imagínate los intereses. Y cómo son cambiantes y cómo ocurrieron de la noche a la mañana por el acuerdo que hubo para cambiar este mapa político en Siria. ¿Y no tiene nada que ver también el tema del petróleo? Que es interesante. Hay un tema energético, pero cuando tú me dices que por qué creo que Estados Unidos ganó muchísimo en la región, es porque Israel también salió victorioso en lo que ha pasado en Siria. Te eliminas a un enemigo que ha sido histórico para los israelíes como fue al-Assad. Segundo, tomas territorio importantísimo en la parte sur, acá. Muy cerca de Damasco, en Daraa, ha habido presencia israelí. Y muy cerca del Líbano. Y muy cerca del Líbano, pero igual ya sabemos que son fronteras de ambos países y no se encuentran los cascos azules. Pero el despliegue y la presencia territorial de fuerzas terrestres, estamos hablando de israelíes, en la parte sur, muy cerca de Damasco, importantísimo, de fuerzas israelíes, es algo que llama muchísima la atención, porque ellos entraron, Elizabeth y Doctor, a un monte Gerión, en Siria, que era territorio soberano sirio. ¿Por qué es tan importante en materia militar? Porque era geográficamente era un relieve muy alto, que ahora les va a permitir a los israelíes a geolocalizar a cualquier fuerza enemiga que antes no lo podían hacer. Entonces, hay un tema que, al igual que como estoy diciendo Altanas, el caso de Israel en Siria es uno de los más llamativos y hay que hacerle la lupa, hay que hacerle seguimiento, porque ese despliegue de fuerzas israelíes tan cerca de Damasco y como muy bien dijo otras cámaras del doctor Hassim, que ha venido atacándole presencia, arsenales en Siria por parte de Israel, es porque Israel tiene muchísimo interés geopolítico en Siria. Otro punto, antes de terminar esa parte, es que con esta presencia rompes con la influencia y la presencia iraní en Siria, por una primera parte. Y segundo, rompes con ese puente que estaba desde Irán hacia el Líbano, con la presencia de estas nuevas fuerzas que son pro-turcas, muy cercanas, según reportes supuestamente a Israel y a Estados Unidos. Entonces, mataste como 15 pájaros de un solo tiro. Y esto se tiene que ver con muchísimo, no fue algo aleatorio, doctor Hassim, por lo que ha pasado últimamente en Israel en la región. Ha habido varios analistas que han destacado de que ha habido un acuerdo nada más y nada menos entre iraníes e israelíes para que no desembocara una guerra total en la región. Así ha sido muy interesante, no es nada aleatorio. Hay muchísimos analistas, como muy bien dijo al inicio el doctor Hassim, de que este conflicto está relacionado con algo de Ucrania. De que quizás este acuerdo que hubo entre las fuerzas y los hegemones en este territorio va a dar espacio o iniciar a lo que va a ocurrir en Ucrania. Algo importantísimo en geopolítica. Yo divido la geopolítica en activos y comodines. Es muy posible de que este acuerdo que hubo en Siria, muy posible, no es nada un hecho, de que lo que ha pasado en Siria, el abandonar al azar
y a su suerte a las fuerzas pro-Assad en Siria, el dejar a un lado a Hezbollah en Siria, el romper con el vínculo de Irán hacia el Mediterráneo mediante Siria, el dejar a su suerte esa importantísima base militar estratégica en las costas mediterráneas rusas en Siria, es que va a haber un cambio en el este europeo. Es una tesis que muchísimas personas lo plantean. Es decir, de que posiblemente, como todo muy bien sabe y hemos dicho anteriormente en nuestras anteriores exposiciones, Trump, cuando llegó al poder, Dr. Hassim dijo que esa guerra en Ucrania va a terminar. Que si le dan 24 horas y 2 tragos de vodka, reunirse con Zelensky y Putin, él le pondría fin al conflicto que está viviendo el este europeo. Pero la única manera para llevar a cabo un acuerdo en Europa es aterrizar y sentar a ver cuál es el cambio, el intercambio que tú le puedes proponer a Rusia para que deje libre y finalmente el caso ucraniano, que para ambas partes ha sido muy crítica, tanto la parte rusa como la parte ucraniana. Bien. Elizabeth. ¿Cómo queda ahora mismo, o sea, cómo queda con esto el Líbano? Muy buena pregunta. Hay varios reportes en la prensa libanesa que han alarmado de que posiblemente el Líbano posiblemente tenga consecuencias por la presencia de este grupo pro Al-Qaeda en sus fronteras. Bien, hay que recordar que hay un Hezbollah muy debilitado en el Líbano. Sí, pero incluye ahí esto. Tenemos un pleito pendiente entre Israel e Irán que se ha aguantado por el tema de Siria. Del problema ese que hubo hace un año de Hamas. De Hamas. Okay. Y el tema sirio ahora mismo, con todos esos grupos, ¿cómo, ahí vamos a hablar con el politólogo más que con el árabe? Okay. ¿Cómo tú ves la posibilidad de que esto se concentre en Siria o que el pleito está casado entre Irán e Israel? Muy buena pregunta. Yo apostaría de que este conflicto no va a quedar solamente en Siria, va a ir más allá de su frontera. Hay muchísimos analistas que apuestan que el próximo que ocurra de un evento así sería Irak. Bien, que mientras más cerca está Occidente y los israelíes de la frontera iraní, va a ser más beneficiado para ellos. También ha habido informes de que posiblemente resurja, tal y como ocurrió en Siria, en Yemen, donde Irán tiene muchísima influencia de estos Ansarullah y los rebeldes yemenitas. Es posiblemente que también ocurra algo parecido en Jordania. Ok, ya uno entendió eso. Ahora, como Estados Unidos y Rusia están metidos ahí, eso pudo haber sido un abandono de poder de Assad negociando Ucrania. Varios reportes indican... Vete por la buena y déjanos uno Siria y el otro dáselo a... Muchos reportes destacan eso, pero lo que no termina de convencer a los analistas es la presencia de Israel. ¿Qué interés tiene Israel con el tema de ucraniano? ¿Y qué quiere Israel ahí? Porque Israel dice, nosotros no queremos territorio, lo que queremos es que nos dejen tranquilos, pero Siria no está molestando a Israel. ¿O salen grupos que hostigan a Israel de ahí? Presuntamente dicen que estos grupos yihadistas, supuestamente, dicen que van a atacar a Israel. Ya. Ok, supuestamente. Pero hay que recordar la importantísima influencia que tienen los turcos de este grupo. Y creo que el acuerdo que hubo entre Turquía, Rusia, Estados Unidos y sobre todo Israel es que no ataquen a Israel y le crea un nuevo frente a los israelíes con el conflicto que tiene contra los árabes y los palestinos hoy en día. Es decir, un poco complejo, pero lo que hay que hacer énfasis es sobre el caso de, volviendo a la pregunta que hizo Elizabeth, el caso de los libaneses. Ha sido muy beneficioso y victorioso Israel en este conflicto porque ha debilitado muchísimo a uno de sus principales enemigos, que ha sido el Hezbollah en el Líbano. El Hezbollah, uno de sus lineamientos... Y Hezbollah tiene al Líbano ahora mismo. Es el gobierno del Líbano. Mira, Hezbollah en su materia política es un partido político de los cuales tienen varios ministros en el Líbano. Al ser un sistema netamente parlamentario, está obligado el gobierno a introducir, bien,
políticos de este partido para que el gobierno se mantenga. ¿Y qué equilibrio étnico, religioso fue que, sabes que el Líbano tiene un estado rarísimo, un militar, un cristiano y un musulmán, es decir, cada uno tiene. Pero ¿qué está pasando que se rompió el equilibrio? Bueno, hasta ahora el tema del gobierno confesional líbano no ha sido roto, ¿ok? Se mantiene ese acuerdo desde la guerra civil de que el jefe de Estado, es decir, el presidente debe ser de confesión maronita, mientras que el primer ministro debe ser musulmán de secta sunita, mientras que el jefe del parlamento debe ser chiita. Hasta ahora ¿Y eso fue lo que dejó Francia allá? Eso fue después de la guerra. Anterior. Eso fue anterior, porque hubo un acuerdo después de la guerra civil, de acuerdo a unos convenios que se suscribieron en Arabia Saudita para rebajar las tensiones sectarias en el Líbano, que se dividieron esto, que no está en Tú no vislumbras paz por ahí, ¿verdad? No, ahora. Y lo hemos dicho anteriormente, desde que sí que el problema del abuelo Abraham va a seguir con entre Sara y ese problema va a seguir ahí. Y va muchísimo más. Mira, desde que Trump fue electo presidente, hemos dicho en varias oportunidades que las llamas en la región van a incrementar muchísimo hasta que sea asumido como presidente. ¿Qué las? Sí, las pero llamas oye, en la no, región. mencionaste a Trump, ¿verdad? Sí. Pasa lo siguiente. Vamos a coger una pausa porque tú no te vas a ir Ok. sin hablarlo de ese señor, pero en otro lugar. Ok. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. BYD Shark. Todoterreno redefinido. 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas. Autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65,900. Bueno, de nuevo aquí en el estudio se está poniendo muy interesante este tema. Yo creo que esto hay que hacerlo, como alargarlo, doctor Racine? Elizabeth, él mencionó a Donald Trump. Sí, a nuestro Nosotros amigo. pedimos la pausa porque a pesar de que Trump gobernó 4 años y uno dice, bueno, ya conocemos el estilo. No, él es indescifrable. Sí, sí. Él es muy difícil. Y hay algo que sí, hay una constante en él y que no debe mortificar a mucha gente, es lo siguiente. El éxito de él en política es el éxito que ha tenido en los negocios. Él negocia, todo lo negocia, pero ¿cómo lo negocia? Primero pega y después discute. Primero golpea y dice, bueno, ya. Nosotros tenemos una anécdota con alguien que le debía dinero a Trump. Y él lo llamó, pero lo llamó siendo presidente. Dice, mira, yo soy presidente de Estados Unidos. Eso es un golpe ya. Y tú me debes. ¿Cómo tú me vas a pagar? Y dice el hombre, pero es que yo no tengo ahora. Dice, espérate. Tú me debes $5 millones. ¿Cuándo tú me lo vas a pagar? Eso fue en Trump Tower, lo invitó a Nueva York y le dice, óyeme, ¿cuánto que tú tienes? Después que dice eso, dice, mire, presidente, dice, ningún presidente. ¿Cuánto que tú tienes? Dice, yo tengo 2 millones. Dice, ¿y tú tienes una chequera ahí? Dice, ¿y tienes fondos? Dice, sí.
Dice, hazme un cheque de 2 millones. Le hace el cheque de 2 millones. Lo pone en el bolsillo y lo llevó hasta el carro. Lo llevó hasta el carro, lo bajó, porque él es un negociante. Es un negociante, un negociante. Y todos los negocios. Tú ves eso de México, de que aranceles para todo el mundo. Mira, tú sabes que él necesita comida para Estados Unidos, la mayor cantidad de comida del sur de Estados Unidos es de México. Entonces, no es verdad que el guacamole se va a acabar en Estados Unidos. Entonces, que esperen que le dan el gol. Ahora, como tú conoces algo de Venezuela, tú esperas que en esa administración se elimine o que él negocie. Dices un acuerdo chavismo con Trump para la continuación del primero, ¿verdad? Sí, Mira, wow, caramba, déjame ver con dónde comienzo. No lo que tú quieres, No, es o lo yo que sé que es pienso. lo que tú quieres. No, lo que yo pienso me voy a ver a la historia. Hay que recordar que la relación trumpismo con chavismo no ha sido la mejor. Bien, hay que recordar que... Tomando en cuenta una cosa, a Biden le queda un mes, ¿sí o no? Sí. Y en un mes él es presidente, él puede hacer mucha bellaquería. Él no tiene que ir a consultar, él puede dejarle un lío, hermano. lío. Y o le puede dejar también que siga gobernando, porque él casi ha terminado la guerra de Ucrania. la relación Biden con el chavismo es mejor, ha sido mejor que la de Trump con el chavismo. Sí, porque No. ha apostado más a la negociación y ok. menos al tema de las sanciones. Exacto. El intervencionismo. Por eso es lo que me estoy Pero al basando. final dice, reconocer el otro gobierno y acusarlo de fraude, eso fue ya el colmo. Efectivamente, pero hay que recordar que también lo hizo con el tema de Guaidó, cuando reconocieron a Guaidó. Es decir, que es una conducta que se veía venir por parte de Estados Unidos. Tardó un poco, bien, pero igual al cabo cualquiera de los dos candidatos a... Pero Jorge, es que nunca se había visto que a un gobierno se le pidan las actas electorales en la historia de la humanidad. Y ellos no las pueden presentar porque no las tienen, porque no son reales, porque no ganaron. Pero nunca se me ha visto eso, que toda la comunidad internacional esté pidiéndole las actas. Y las actas vinieron aquí, las trajeron aquí, estuvieron en la Sí. Cámara de Diputados y las trajimos aquí al programa. Sí, ajá, Sí, Sí. vino en la semana pasada. Sí. Pero eso que dice, eso es insólito. Que la esté pidiendo todos los países es insólito. Y no solamente es insólito, también es la repetición de pedir las actas. Olvídense Ok, pero de solicitar en, algo Medio, que no en existe. Medio Oriente y en América, ¿qué tú prevés que puede haber un cambio con este hombre? Mira, tú dijiste algo muy interesante, que Trump es una persona impredecible. No sabemos qué va a hacer, ¿verdad? Totalmente. Pero él nos deja como unas pistas, unos indicios de lo que Sí. posiblemente vaya a hacer, ¿verdad? Y una mejor manera de lo que ha hecho últimamente ha sido los últimos nombramientos en materia de política exterior por parte de Trump. Es decir, de todos los países que tienen relación a Estados Unidos, el único que ha nombrado fue su embajador en Israel. De todos los que ha hecho. Ya nombró creo que uno el francés o quizás el alemán. Pero el primero que nombró en Twitter fue de que esta persona, un buen amigo de los judíos en Estados Unidos, es el próximo embajador en este país. Ese fue el primer paso. El segundo paso, de todos los asesores de la Casa Blanca, ya nombró a su propio asesor de la Casa Blanca para Medio Oriente. Tercer indicio y tercera pista por Pero parte al de Trump. Kennedy parece que va a tener que revocarlo, al ministro de Salud. Bueno, porque hay muchísimos choques entre el Sí, tema empresarial y porque- farmacéutica con el gobierno, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Pero el tema de política exterior del Medio Oriente ya tiene nombrado a su embajador en Israel, Trump, ya tiene nombrado a su asesor en materia de Medio Oriente, también ya nombró a su enviado especial para Medio Oriente por parte de la Casa Blanca. Es decir, esos anuncios que ha hecho Trump en política exterior te ha dicho que Medio Oriente va a ser muy importante y sobre todo la defensa de Israel. ¿Tú has escuchado que ha hecho algo con Giuliani? El ex alcalde de De Nueva Nueva York, que era su mano derecha y todo sí, eso. su mano derecha. Sé que está envuelto al Tiene igual que un Trump. lío, a ver si lo indulta o algo. Él va a hacer algo. Mira, Porque es un hombre de él. Es muy cercano Sí. y también fue atacado durante la campaña, también, al igual que Trump. Bueno, es algo netamente doméstico, tema de Trump. Yo creo que o lo indulta, Entonces justificando que solamente Biden le se queda el lo- embajador de Israel. Ah, De Israel no ha nombrado embajador. lo nombró.
Ya. Ya lo nombró, es lo que te estoy diciendo. Es decir, Y- esa importancia que le da ¿Y Donald tú Trump. crees que la Bernstein vuelve aquí? La embajadora La americana. embajadora, La que sí. estaba aquí. Mira, no suelen repetir Me dicen embajadores. que no, porque ella como que brincó la tablita en las primarias y se fue con el de Florida, con el republicano de Florida. DeSantis. Sí, con DeSantis. Bueno, el momento de nombrar cargos en la política, también hay que darle una muchísima importancia al tema partidista, a los republicanos. Él ya nombró a su gente, a sus amigos. Pero el secretario de Estado va a ser Rubio. Efectivamente, ya Bueno, confirmadísimo. eso es lo más importante. Que es lo que era el otro nombramiento que nos ha dicho Trump. Trump nombró a Rubio, que es muy cercano a la política de defender a Israel. En sus discursos ha atacado a Hezbollah, ha estado en contra de los palestinos y Hamas. Entonces, esas partes que te está diciendo Trump de los nuevos nombramientos, también han mencionado a la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que es una acérrima defensora de Israel. Son varios indicios, varias pistas que te ha dicho Trump de la importancia que tiene no solamente para Medio Oriente, sino para Israel. No sé si se acuerdan del Trump, el tuit que hizo Trump, amenazando de que iba a incendiar y quemar toda la región si no entregaran a los rehenes. Están dándole pistas a Trump de cómo manejar la política exterior en Medio Oriente. Es decir, vemos una situación muy explosiva, en llamas. Vemos de que, a pesar de que no va a intervenir en varios conflictos, estos van a continuar como el conflicto sirio de qué va a pasar. Posiblemente resurjan otros, como el caso de Yemen, que está en stand-by como lo estuvo el caso sirio, posiblemente el caso de Libia. Pero netamente Trump ha dicho en varias oportunidades de que él no va a crear su propia guerra, como si lo han hecho los demócratas. Ahora bien, yo particularmente pienso de que Trump va a dejar su huella en la historia con su propia intervención militar, una de ellas de él propia. Es lo que yo pienso, a pesar de que él dice que no y todo indica que no. Pero yo creo que él va a tener su propia guerra, ya sea o en la región, nuestra región o en Medio Oriente. Pero necesita todos los presidentes americanos marcar, dejar su huella en la historia como tener su propia operación militar. O sea, ¿tú crees que que Trump va a tener durante su periodo una intervención? Sí, una intervención, posiblemente relámpago, no sé dónde va a ser, pero él ¿Dónde está Estados Unidos ahora metido? está En Ucrania todo. con la OTAN. ¿Qué más? Efectivamente, en Siria, en la parte En la parte estratégica petrolera toda, hoy. está no solamente la parte petrolera, en la triple frontera. Estados Unidos también se encuentra en Israel. Estados Unidos se encuentra muchísimo en la parte del sudeste asiático con los surcoreanos. Se quedó en Irak. Todavía, a pesar de que ese repliegue americano dejó un vacío de poder que lo aprovechó muy bien Irán, también hay muchísima influencia americana en Irak. Bien, también hay reportes que indican que también está en Yemen, en Libia. Y Estados Unidos le dejó África a los chinos y a los rusos. Mira, iba a ir a esa región, por cierto. Le dejó Haití a la República Dominicana. Hay un país muy gracioso que se llama Djibouti, que ¿No? tiene Djibouti. Djibouti. Que Djibouti. tiene más moles, más centros comerciales que moles. O sea, es un país tan pequeño que tiene tantas bases militares que la población ya no sabe por dónde caminar. En Djibouti hay bases americanas, hay bases rusas, pero la que más me llama la atención, que es la única a nivel mundial, familia Hassim, es la presencia militar de China. Wow. Es decir, de todos los países de la comunidad internacional y de la estructura internacional, China eligió Djibouti para establecer su primera y única base militar. Y están los tres ahí. Están los tres ahí con B. Hay que recordar la importantísima base militar que tiene Estados Unidos en Qatar, que es la mayor en la región. ¿En dónde? En Qatar. Es la mayor. Es la más Tiene grande. base en Qatar. Sí, una muy importantísima. Es decir, la presencia en la región, o sea, el poderío militar de Estados Unidos tiene que ser demostrado. ¿Y qué mejor manera que la parte militar? Bueno. Oye, vamos a pero ver si- la verdad que es un tema muy interesante y muy amplio también. Gracias. Muy amplio. vamos a Pero, dar las gracias. pero como que se evadió un poquito, ¿viste? Como evadió lo de Venezuela. Como que se no, rebaló. no, lo que pasa es que con Venezuela tiene una situación que uno la vive y es que a veces tú dando una opinión puede pensarse que es un deseo y Exactamente. entonces no es así. No, y que Y es difícil de doblarse, es como separar No, y lo que- que uno quiere de lo que uno cree. que todavía no se sabe. ¿Qué yo creo? Yo creo que ese es un disparate de gobierno. Ahora, ¿qué yo creo?
que ese gobierno no es verdad que van a intervenir y van a sacar a Maduro por la fuerza. Ellos tienen hasta una oferta que están haciendo de dinero a unos paramilitares. Sí, a Price, ¿no es que se llama Price? Hicieron una página para que, qué sé yo cuánto. Pero ahora a mí me llama 100 millones. Yo me llama la atención que Price. ¿Así que se llama? Sí, Price. Tiene mucho dinero, es millonario. Blackwater, creo que se llama. Tiene mucho dinero. Estos grupos se parecen a aquellos que tenía Putin en África. En África. ¿Te acuerdas? Los Wagner. Sí, que tenían una gente que peleaban por dinero. Son mercenarios. Mercenarios, tú ¿verdad? pagas por sus servicios y ellos actúan. Ha habido también reportes de que ha habido mercenarios en Medio Oriente para instruir al ejército de Al-Assad, de que no sabían cómo manejar las armas. Y en un minuto que nos queda, ese tema de Venezuela con las Guyanas y ahora Estados Unidos metido en Guyana, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, es una pretensión histórica, antiquísima, de la disputa que ha tenido Venezuela con la Guyana. Bien, ahora bien, hoy en día... ¿Y es territorial o frontera? No, es territorial, o sea, tiene un gran porcentaje... que hay un territorio que lo tiene Guyana. Controlado por parte de Guyana. Y es mucho. Es muchísimo. Pero no solamente la parte territorial continental que les importa, es su proyección hacia el marítimo, que es lo importante. Porque recientemente consiguieron yacimientos petrolíferos fenomenales multimillonarios que proyectan a Guyana como la próxima economía más grande de la región, por el tema del petrolero que hay. Entonces, esa disputa... ¿Y con este que Abinader está negociando? Efectivamente. ¿Con esa Guyana? Efectivamente. Los asesores del presidente le dijeron, mira, apuesta en Guyana porque en un futuro va a ser un país no solamente productor, sino exportador de petróleo. Entonces le dijeron, va a ser un país con muchísimo dinero y recursos, y mientras más pronto hace relaciones con ellos, muchísimo mejor. Bueno, Jorge, muchas gracias de nuevo. Siempre que te pedimos, que siempre está dispuesto. Y hoy el programa para mí súper interesante, doctor Jacín? Yo no sé si le dan permiso, porque él tiene ahí una sociedad, creo que en este mismo edificio, ¿verdad? Un programa, ¿dónde es? No, ya fuimos a otro edificio. ¿En dónde? En Teleimpacto. Sí. Pues, o sea, ¿tú estás en otro canal? Sí. O sea, a tu familia... Fijo. Fijo está ahí. Frecuente semanal, y muy bueno. Pero para todos, yo estoy dispuesto a ayudar. Y él tiene también con su hermano un pequeño podcast que yo gozo muchísimo con ellos dos. Es porque son lo que pasa es que yo lo estoy convenciendo de que de un pasito al frente ahora en esta, sabes que la campaña aquí comenzó temprano. Exacto. Y hay que comenzar a trabajar con los precandidatos, y aquí nunca tuvimos tantos precandidatos como tenemos hoy. Y eso va a tener un efecto, yo no sé si positivo o negativo, pero hay una ausencia de liderazgo, no existen los viejos, todo el mundo es emergente, todo el mundo es hijo de... Parece una dinastía todo. Y todos quieren ser presidentes. Es muy complicado, así que prepárate, vas a tener que venir acá cada rato con Elizabeth. Y desde antemano les digo que la problemática muy importante que tiene que ser abordada es la abstención. Menos personas están yendo a votar en las elecciones dominicanas. Bueno, pues gracias de nuevo, señores. Gracias a ustedes por acompañarnos de nuevo. Y yo me quedo con mi revista ya físicamente para llevármela este fin de semana. Ahí está Jorge también. Y voy a tener con qué entretenerme este fin de semana, porque hojeándolo veo que tiene un contenido sumamente interesante. Gracias a todos ustedes. Buen fin de semana. Por cierto, mira, árabe. Y miren lo que hay en la portada. Otro árabe. Subero Isa y mi querido primo Santiago Jacín. Un saludo a Santiago con mucho cariño. Es una ocupación pacífica, ¿verdad? ¿Es así? Sí, y allá en la administración del canal, Jacín también. Señores, buen fin de semana. Buen fin de semana, doctor Jacín. Buen fin de semana, Jorge. Y nos vemos la semana próxima.